Dímelo, mi gente, aquí estamos en un día más, en otro episodio más. Mi gente, hoy les tengo un tema bien interesante y bien pertinente para todos aquellos universitarios o trabajadores industriales que trabajen en fábricas o en algún tipo de laboratorio, etcétera. Ahora, sin más que decir, le presento a nuestro asistente para que le dé introducción al tema de hoy y los salude. Hola a todos, qué gusto estar aquí nuevamente conectados con ustedes. Es impresionante cómo a veces nos dejamos convencer por la idea de que la ciencia ya lo tiene todo descifrado y que la realidad es un libro abierto. En este episodio nos adentraremos en una profunda reflexión para cuestionar los límites de esa lógica, explorando si la búsqueda de certezas absolutas podría en realidad estar limitando nuestra capacidad de asombro. Entonces, mi gente, el tema de hoy es el cientificismo. Y es una cosa que a mí me preocupa bastante porque, como dice alguien por ahí, el famoso dicho que dicta que yo solo sé que no sé nada, pues ese dicho tiene una base muy sólida y es la siguiente y sencilla de entender. Y es que mientras más tú investigas el mundo que nos rodea, más te das cuenta que menos sabe el ser humano sobre el mundo que nos rodea y la existencia y el universo en general. Por lo tanto, esto no es una cosa de tú decir que la ciencia lo sabe todo, porque suena obvio tú decirlo desde acá. Incluso suena obvio tú decir que 1 más 1 es 2. Dale. Porque por ley matemática, 1 más 1 es 2. Y hasta donde sabemos, eso es así. Eso no cambia. Pero entonces, ¿hay algún tipo de prueba irrefutable que 1 más 1 es 2? Por dar un ejemplo. Porque claro, nosotros como humanidad decimos saber muchas cosas o decimos simplemente como esto es una ley que se ve respaldada por el método científico y las matemáticas, pues es verdadera, es cierta. Y muchas veces de esto se nutre el cientificismo. El cientificismo es una forma de ver las cosas puramente científica que no da espacio ni da lugar al misterio ni a la posibilidad de la duda. Y ojo, no estoy diciendo que la ciencia esté equivocada o que la ciencia sea mala. Al contrario, mi gente, todo lo contrario. La ciencia es maravillosa. La ciencia es lo que nos permite estar aquí y que ustedes estén escuchando este episodio, ¿sabes? Yo no estoy diciendo que la ciencia sea el enemigo de la razón. Todo lo contrario. Yo estoy expresando que la ciencia es algo tan valioso que debería cuidarse. Deberíamos cuidar de la ciencia y de la tecnología y cómo vemos la ciencia y la tecnología, cómo la percibimos y cómo la utilizamos. Porque no podemos caer en la doctrina científica, no podemos decir como que científicamente esto es así y esto es irrefutable porque yo soy el científico más reconocido del mundo o soy el científico más reconocido de un país y yo lo digo, y como yo lo digo, pues y yo soy el rostro de la ciencia en este momento, pues eso es irrefutable. O sea, eso es todo lo contrario. Y con eso, precisamente en esa parte, me gustaría darle introducción a ese primer punto que tenemos separado para ustedes el día de hoy. Totalmente, Pia. Es el momento perfecto para entrar al primer punto de nuestro análisis. Para abrir esta conversación, debemos hablar del mito del mapa completo. Muchas veces creemos que la ciencia ya tiene todo el territorio cartografiado y que la realidad se limita a lo que podemos medir, pesar o contar. Pero, ¿nos estamos perdiendo de la inmensidad del territorio real por enfocarnos solo en el mapa? Entonces, con eso claro,
Justamente que hablamos en el episodio anterior. ¿Qué posibilidad exploramos? Bueno, pues la posibilidad que exploramos, para quien no lo haya visto, es que la realidad sea simplemente una percepción, es decir, que existan múltiples universos, dimensiones o realidades y esos otros planos de existencia estén solapados sobre nuestro mismo plano de existencia, pero como no estamos preparados para ver y percibir esos planos y existir de manera plena en esos planos, pues no los vemos, pero no significa que esas otras dimensiones, por así decirlo, no estén ahí. No necesariamente significa incluso que haya que abrir un portal, teóricamente hablando, ¿verdad?, para ir a esas otras dimensiones. ¿Por qué? Porque en el episodio anterior dijimos que a lo mejor esto es una cosa de vibraciones y de frecuencias. Si tú vibras y vibras a una frecuencia específica, pues tal vez seas capaz de percibir lo que existe en otras dimensiones. Pero ¿qué pasa? Que como ningún ser vivo está adaptado para percibir todo lo que existe, pues obviamente esto hace que posiblemente habiten distintos tipos de formas de vida en distintas dimensiones o planos de existencia. O sea que lo que tú ves como un ángel o un demonio posiblemente sea un animal, alguna forma de vida que exista en otra dimensión y que podamos percibir de manera limitada en nuestro plano de existencia, en nuestra dimensión, porque pues son cosas que no están totalmente separadas. Simplemente son dimensiones que están ahí coexistiendo. Y la cosa no sería, como expliqué, la cosa no sería viajar allá. La cosa sería sintonizar, como quien dice, sintonizar esa otra dimensión. Entonces, ¿por qué me extiendo tanto en esto? Porque, mi gente, esto hay que tomarlo con pinza. Porque muchas veces cuando nosotros vemos la televisión o estamos navegando en el internet y en las redes sociales, aparecen muchas afirmaciones científicas que sí, el día de hoy pueden ser correctas, pero quizá mañana no. Un ejemplo básico: las características de la vida. La vida tiene unas características que la hace ser definida como vida. Y esto sobre todo se da mucho en los microorganismos, en los microbios, sean bacterias, células, etc. Yo creo que fue, si yo mal no recuerdo, el año pasado, en una de las estaciones espaciales, en un módulo de la estación espacial, si no me equivoco, encontraron una bacteria que había logrado adaptarse a vivir en el vacío del espacio. Era un microorganismo que lograba crear una pequeña burbuja de aire, y mediante esa burbuja de aire que este microorganismo creaba, él podía sobrevivir en el espacio. Algo que la humanidad creía que era algo impensable, era una cosa imposible. La humanidad decía, caramba, ningún tipo de ser vivo puede sobrevivir en el vacío del espacio sin el equipo ni la tecnología adecuada. Llega esta bacteria y nos demuestra, que no, que todo lo contrario, que eso sí es posible y que es algo incluso biológicamente viable. Entonces, con esa posibilidad, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo encaramos el misterio y cómo encaramos lo desconocido? Porque al final y al cabo, ustedes más que nadie saben que la ciencia hoy dice una cosa
y mañana dice otra. Y prepárense, porque la cosa va a estar peor con la inteligencia artificial, porque como he dicho en anteriores episodios, la inteligencia artificial es un cerebro que no necesita dormir. Es un cerebro que no tiene distracciones, y es un cerebro que puede darte resultados y darte resultados y darte resultados y no te pide casi nada a cambio. Un ser humano te pide un sueldo estable, te pide comida, te pide respeto, etc. Un ser humano pide muchas cosas a comparación de una inteligencia artificial. Entonces, cuando comparas los resultados que te da un ser humano versus los resultados que te da una inteligencia artificial, pues la competencia es interesante, porque un ser humano puede aportar mucha creatividad, muchas ideas, y eso está bien chévere y bien interesante. Pero cuando necesitamos un mayor volumen de resultados, un mayor volumen de datos, ahí la inteligencia artificial supera al ser humano con creces. Entonces es una herramienta que se está aprovechando muy bien y que va a traer sin duda alguna muchísimos descubrimientos para los cuales no estamos preparados. Esto va a traer muchísimos descubrimientos para los cuales no estamos preparados quizá, y yo creo que la humanidad va a entrar en un periodo en el cual va a haber tantos avances tecnológicos tan rápidos que la humanidad no va a saber muy bien qué hacer, cómo afrontarlo y qué hacer con tanta tecnología que vamos a estar generando y creando con la ayuda y la velocidad de la inteligencia artificial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los dogmas, sobre todo con los dogmas científicos y sobre todo con lo que se dice por ahí en las universidades, academias, escuelas, etcétera. Porque como les digo, un día es una cosa y otro día es otra cosa. Entonces, mi gente, hay que tener mucho cuidado con eso. Y les exhorto, saben que yo siempre les he exhortado a investigar por su cuenta y a tener sus propias opiniones y a llegar hasta el fondo del asunto, indagar al máximo, porque al final y al cabo eso es lo único que tenemos. En una era en la cual distinguir la información real de la información verdadera es casi imposible, investigar a fondo es lo único que tenemos. Entonces, yo les exhorto, mi gente, a que sean un poquito más precavidos con la información que difunden y con la información que reciben, porque al final y al cabo esto nos termina afectando a todos. Y con el último ejemplo que voy a concluir este episodio es con los famosísimos ovnis UAPs. ¿Qué se decía al principio de todo esto? Que todo esto era una mentira, que los que hablaban de esto eran loquitos, estaban locos, que aquí no pasaba nada. Y los científicos se burlaban, los medios de comunicaciones se burlaban. Todo el mundo daba el tema por sentado. Todo el mundo decía, no, aquí no está pasando nada. ¿Qué pasa? Que llega el famosísimo caballero David Grush en esa primera audiencia y comienza toda esta película, comienza todo este asunto, y próximamente por ahí viene una película del famosísimo director y productor Steven Spielberg, que también va a estar buenísima, se supone, y pues también por suposiciones del tema que va a tocar esta película del famosísimo Steven Spielberg, pues se piensa que Steven Spielberg tiene información muy relevante respecto a este tema. Así que, ¿qué pasa con los ovnis y con los avistamientos? Pues, ¿qué dice la ciencia ahora, mi gente? La ciencia ahora dice, pues fíjate, tal vez sí son reales, pero después de todo tal vez sí son reales, ¿verdad? Después de todo tal vez sí ocurre algo. Porque claro, hay muchos testimonios, hay muchos videos alrededor del mundo, y yo te diría que también alrededor de la historia humana. Así que, nada, mi gente, es un asunto complicado. Cuando combinamos todo esto del cientificismo con los ovnis y con lo que esto ha demostrado y con el tema de las otras dimensiones que tocamos en el anterior episodio, pues yo creo que tenemos un panorama bastante amplio de
de que no sabemos casi nada del mundo que nos rodea en realidad. Y mientras más sabemos, más nos damos cuenta que más nos falta por descubrir. Así que los dejo con nuestro asistente para que se despida y yo cierro el episodio. Has tocado un punto fundamental. Al final, la verdadera sabiduría radica en reconocer que nuestra comprensión del mundo es solo un destello en medio de un vasto misterio. Ha sido un placer explorar estas ideas con ustedes y cuestionar juntos los límites de nuestra realidad para que ustedes puedan cerrar este episodio. Entonces, nada, mi gente, espero que les haya gustado, que les haya parecido útil y que sobre todo les haya aportado algo. Y nada, no me resta más que agradecerles a todos ustedes por haberme dedicado una pequeña porción de su valioso tiempo. Que yo soy anfitrión, sin nada más que decir, me despido. Adiós.